Antes que nada, ya estuve bajando y contestando, dando el recibido a varios que mandaron los artículos por mail. Capaz que alguno todavía no les llegó, porque había algunos que llegaron recién justo ahora y no me dio el tiempo para hacerlo antes de venir para acá. Pero la mayoría ya estaban bajados. Muchas gracias a los que pusieron, como les pedí, nombre y artículo en el archivo. Otros ni siquiera pusieron el nombre en el texto del archivo. O sea, no lo pusieron el nombre del archivo y ni siquiera en el texto. O sea, ¿cómo haría para saber de quién es? Salvo que lo mandaron por mail, entonces uno puede ir para atrás y buscar y encontrar a quién pertenece ese texto. Pero si lo fuera una cosa que entregaban así, no tendríamos cómo corregirlo. Vamos a ver rápidamente los 6 artículos. Vamos a dedicarle 10-15 minutos a cada uno, así terminamos, ¿está? Tenemos las preguntas guías de cada uno. Les pido que los que le tocó ese artículo traten de responderlas y nos cuenten qué concluyeron en función de eso, ¿está? ¿A quién le tocó el primero? ¿Nadie? Allá hay uno. ¿Vos? Está. Sos el ganador. Vocero. ¿Por qué se sospechó que la paciente nosotros te ayudamos. ¿Por qué se sospechó que la paciente tenía una enfermedad mitocondrial? El trabajo era ¿no? En realidad se sospechó porque, bueno, se vio que su paciente presentaba una patología que no presentaba ni la madre ni la abuela, ¿tá? Entonces, tampoco el padre, ¿tá? Pero está bien, o sea, llamaba la atención una niña severamente enferma. Que la madre tenía una afectación leve. Que la madre tenía una afectación leve. ¿Y de qué esfera era eso de toda la afectación de la madre? Una esfera muscular. ¿Y la de la niña? Y la de la niña también tenía una esfera muscular, pero tenía parchada otras cosas. También más neurológico central. ¿Fue lo primero que se sospechó la patología mitocondrial? En realidad no, está estudiada previamente con otros estudios. Con un característico normal, O sea, no fue que de una ya. Saben que fue prácticamente normal hasta el momento que se sospecha la enfermedad mitocondrial a los 14 años. Tienen un examen previo que es normal. Claro. O sea que la clínica, predominantemente neuromuscular, de inicio temprano, obviamente. ¿Qué más? Bueno, no tenía una presentación igual en la madre y no había una presentación de alguna manifestación de la enfermedad ni en la abuela ni en el padre. Que eso ahora lo vamos a ver por el análisis genómico, digamos, fundamental. Y después hay, sobre el final del trabajo, unos trabajos que no vamos a entrar en el detalle, yo tampoco los manejo, son más bioquímicos, pero que analizan la funcionalidad mitocondrial. ¿Esos que mostraban? Dentro de la funcionalidad mitocondrial, lo que mostraban era que había algo a nivel de la mitocondria, una alteración, sobre todo pensaron en una proteína de membrana más relacionada con la TPasa, sintasa, ¿no? Que interviene en la cadena respiratoria mitocondrial. Sí. ¿Tá? Y que podía explicar en parte, pero no lo podían asegurar 100%, de síntomas que tenía la niña, por ejemplo, la fatigabilidad fácil, ¿tá? Que la madre no la tenía, pero sí tenía la miotonía. Tenía la miopatía, una miopatía, una paresia. También pensaron que en algún momento podía estar relacionado, no tanto, además de con la funcionalidad de la mitocondria, también pensaron que podía estar relacionado con la cantidad de mitocondrias afectadas que podía tener la madre y la hija, y les hicieron estudios que vieron que no había un aumento significativo en la cantidad de mitocondrias, en la madre sobre todo, que pudiera explicar
Bien, no, pero eso es central, o es central en este caso. Hay elementos que se miden con distintos parámetros, el consumo de oxígeno, la producción de ATP, pero hay elementos claros sobre células de la niña que muestran disfunción mitocondrial, ¿no? Que esas mitocondrias no están andando bien, ¿tá? Y están andando mucho peor que las de la madre u otros controles sanos. Ese es como, si querés, que se correlaciona con la clínica, ¿no? De una afectación predominante neuromuscular, de inicio precoz, progresiva. ¿Y algo más? Bueno, y lo otro, un poco lo que tú mismo lo decías y lo resaltabas, Sole, la exclusión de otras causas, ¿no? Es decir, tenía otros elementos para pensar que pudiera tener una intoxicación que provocara una disfunción mitocondrial, otro tipo de cosas que bueno, no estaban presentes en este caso. Me perdí, acá. Y esto es lo que vos preguntabas. ¿Qué estudios se hicieron sobre el genoma de la paciente y qué mostraron? Uno ya antes de ir al mitocondrial específicamente. Tenía el cariotipo, que era normal. Después se hizo una secuenciación completa del ADN mitocondrial. Sí, pero tenía otra cosa antes. Vamos a buscarlo acá, porque yo tampoco me acuerdo de memoria. Case reports. El análisis cromosómico mostró un cariotipo normal femenino. Esto es muy importante. Test metabólicos en orina y plasma que fueron normales. Porque capaz que esta niña podía tener otro tipo de error del metabolismo que también explicara eso por otras vías, por defectos de los aminoácidos, de la oxidación de ácidos grasos, de la producción de glucosa, de la oxidación de la glucosa, es decir, distintas cosas que te van a afectar el funcionamiento neuromuscular. Bueno, estudio de que frágil, eso era medio el cohete. Una hibridación genómica comparativa, que también fue normal, que si se acuerdan, es un estudio complementario del cariotipo, ¿no? Si en el cariotipo buscamos cromosomas o regiones cromosómicas de más o de menos, en la hibridación genómica comparativa hacemos lo mismo, pero con mucha más resolución y mucha más fineza que podía haber explicado un caso como este. Pero todo eso fue normal, entonces ahí sí se siguen los análisis con lo que vos estabas diciendo, que ¿qué era? Una secuenciación del genoma mitocondrial. Perfecto. Tanto de la paciente, completo. Todo el genoma mitocondrial. Tanto de la paciente como de la madre. Y después, bueno, estudio comparativo con el de padre en algún momento y para poder correlacionarlo o compararlo con alguien de la población general. Ahí va. Ahí tenés dos cosas que no te confundas. Está bien lo que dijiste, pero una cosa es comparar el genoma mitocondrial de nuestra paciente contra un genoma mitocondrial de referencia y ver qué variantes hay. Eso es una cosa. Otra cosa es comparar la funcionalidad de las mitocondrias de esta paciente con un control normal, sano, de la misma edad, digamos. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Una te demuestra que hay variantes en el genoma mitocondrial que podrían explicar esto. La otra te demuestra que lo que ya discutimos, que esas mitocondrias no están andando bien. ¿Sí? De hecho, en este caso se hicieron las dos cosas y aparecen las dos cosas. Y en el genoma mitocondrial, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, en realidad lo que encontraron fue 3 mutaciones. Una de las mutaciones, no me acuerdo bien. Estaba poniendo la tablita justo. Una de las mutaciones acá. Se vio que estaba localizada, que era una región que no era de las altamente conservadas, entonces no se planteaba como patológica. Pero sí era ¿cómo? Perdón, no te escuché. Que estaba localizada en una región que no era altamente conservada. No era altamente conservada, exacto. Entonces la podían excluir como causa de patogenicidad. Y encontraron otras 2 mutaciones que, bueno, las dos estaban ubicadas en partes del genoma que eran altamente conservadas, ¿tá? Pero una
un alto grado de heteroplasmia en la niña, mayor que el que encontraba la madre, y la otra como que no. Perfecto. Probablemente excluirlas, tampoco podían 100% ponerlas como responsables. Podía hacer las dos también, de eso se dice en el artículo. Está perfecto lo que dijiste. Entonces, una variante que es en una región conservada, una variante que cambia algo en la proteína, lo que te faltó, digamos, ¿no? Cambia un aminoácido por otro. Ahí va, que están acá, ahí va, A por T y EI por T, que son, no me acuerdo los aminoácidos. O sea, cambia algo en la proteína. Y lo otro, lo más importante en realidad, lo que tú dijiste. O sea, tiene una alta heteroplasmia en la niña y más baja en la madre. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué llamaba la atención o qué apoya? Si lo correlacionas con la clínica. Porque iba a tener mayor expresividad fenotípica si tenía esa mutación con una alta heteroplasmia en la niña y la madre que no tiene prácticamente síntomas. Exactamente. Entonces correlaciona la heteroplasmia de esa variante con la expresión clínica en los pacientes. Una mucha heteroplasmia muy severo, otra poca heteroplasmia, una afectación más leve y de adulto. Exactamente. Eso es el dato más fuerte desde cierto punto de vista. ¿Qué es la heteroplasmia? Esta la puede contestar cualquiera porque es una de las cosas que tenían que aprender del curso. La heteroplasmia del ADN mitocondrial, sí. La misma mutación. O sea que dentro de una célula algunas pueden tener la mutación y otras no. ¿Algunas qué? Algunas mitocondrias. Algunas mitocondrias o algunas moléculas de ADN mitocondrial, cualquiera de las dos ADN, pueden tener la mutación y otras no. Hay como dos poblaciones. ¿Ah? Por eso heteroplasmia, ¿no? Dos poblaciones distintas. Y que en general vos esperás, si es una mutación que está dando un problema en la funcionalidad mitocondrial, esperás que cuanto más mitocondrias la tienen, peor es, ¿no? Lo que decía el compañero. ¿Se entiende eso? Y a ver... Bueno, esto es un poco lo que estábamos discutiendo, ¿no? La evidencia para decir que esas variantes son patogénicas, ¿no? Es decir, que explican el fenotipo. Te falta una evidencia fuerte, que la tenemos acá adelante. Para que esto no me deja... Esta columna. Esa variante que aparece en la niña, que sospechamos que es problemática, porque está en una región conservada, porque cambia con la proteína, porque la tiene mucho la niña, mucha heteroplasmia la niña, poco la madre. Además, es muy poco frecuente en la población. Porque si fuera frecuente, te la descartaría, porque si no todos tendríamos una enfermedad mitocondrial, o vas a salir a la calle y todo el mundo tendría una enfermedad mitocondrial. Ese es el otro dato muy fuerte. Y el otro, que está mostrado en esta columna, o en estas dos columnas en realidad, es que ahí hay algunos software que te permiten decir, yo tengo esta proteína, le hago este cambio, y eso te predice, con errores, ¿no? Aproximadamente, pero te predice qué tan malo es ese cambio. Y estos cambios están predichos para ser probablemente dañinos. ¿Sí? Entonces ahí tenés todo un conjunto de evidencias que apoyan que esa variante es la causa de la enfermedad en esta niña o en esta familia, si querés. ¿Sí? Sobre todo porque no estaban descriptas, ¿no? Las variantes. Sobre todo porque no estaban descritas. Sí. O sea, tenés que hacer todo ese análisis porque no estaban descritas. Si encontrás variantes que ya sabés que son patológicas porque están presentes en otras familias con la misma enfermedad, digo, lo puedes hacer igual en el análisis, pero ya está clasificada de patogénica porque sabés que hay otras familias con esa mutación que tiene la enfermedad. Acá es más difícil porque son variables no descriptas, entonces tenés que probar que son la causa. Exacto. Entonces esta niña, en conclusión, tiene una enfermedad mitocondrial, tiene una disfunción mitocondrial que causa una enfermedad mitocondrial neuromuscular, cuya etiología última es una mutación, o dos, no sabemos, en el ADN mitocondrial. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Que se acuerdan que no todas las enfermedades mitocondriales son por mutaciones en el ADN mitocondrial, algunas, de hecho la mayoría, son por mutaciones en el ADN nuclear. Entonces ahí tienen los modos de herencia más tradicionales, autosómico dominante, autosómico recesivo, etc. Y ella la heredó de la madre, lo único que la madre tenía menor grado de heteroplasmia, por eso su afectación era más leve. Que se acuerdan que la severidad de la patología mitocondrial depende del grado de heteroplasmia, también del umbral de cada tejido, por eso decimos siempre que cerebro, ojo, músculo son los más afectados, porque precisan más requerimiento energético. Entonces nosotros acá estamos, creo que midieron el tejido también, ¿no? Sí. La función mitocondrial y eso, pero estamos midiendo ADN en la sangre, no sabemos en el resto de los tejidos mucho cómo es la distribución, que va a ser diferente la distribución por tejido, por eso de que las mitocondrias no se separan, no se segregan como los cromosomas, más o menos a la marchanta, entonces depende. La afectación de la heteroplasmia, que además va a variar en cada tejido. Bien, creo que eso es lo central del artículo, me parece a mí. Y bueno, y la conclusión, nosotros pensamos que es esa, ¿no? Es que tenés el diagnóstico, por lo tanto, de una enfermedad mitocondrial causada por una mutación en el ADN. En un gen que ya está descrito para la patología mitocondrial. Claro, exacto. El gen sí, No la variante esta no. Que eso también es importante lo que dice Soledad, ¿no? Porque si vos tenés que demostrar, no tenés que demostrar, ya está demostrado, que alteraciones en ese gen producen una enfermedad mitocondrial parecida a la de la paciente. Eso ya está demostrado. Lo que tenemos que demostrar acá es que esta variante específica o estas dos variantes específicas en ese gen producen. ¿Sí? Porque si hubiera que demostrar que además que el gen es el que causa eso, es todavía más difícil. No, decía que la mayoría no son en el ADN, sino en qué. La mayoría no son en el ADN mitocondrial, que es lo que se analizó acá, sino que la mayoría de las enfermedades mitocondriales son en el ADN nuclear. ¿Sí? 85%. Disfunción de la mitocondria puede estar causada por alteraciones en genes propiamente de la mitocondria, que son 37, ¿se acuerdan? Que codifica la propia mitocondria, pero hay muchos genes que actúan en la mitocondria que son del núcleo y que se exportan y van a la mitocondria a cumplir la función. Esas también son enfermedades mitocondriales porque van a causar disfunción mitocondrial, pero están causadas por genes nucleares, ¿sí? O sea que tienen un patrón de herencia mendeliano. Las que están causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial tienen un patrón de herencia mitocondrial, ¿tá? Que en el caso de una homoplasmia, digamos, que alguien tuviera todas sus células, todas sus mitocondrias mutadas, una madre tiene el 100% de sus hijos con la enfermedad, sean varones o mujeres, porque le transmite, el óvulo es el que pone las mitocondrias, ¿no? Esa es la herencia mitocondrial, pero en realidad es muy variable, la expresividad de la patología mitocondrial es muy variable por esto de la heteroplasmia, ¿tá? Y el umbral de cada tejido y eso, ¿tá? Pero teóricamente lo que tendríamos que ver es, como las mitocondrias las aporta el óvulo, si una persona tiene la enfermedad, todos sus hijos van a tener la enfermedad, y un hijo de un varón nunca va a transmitir la enfermedad porque el espermatozoide no aporta mitocondrias. Bueno, vemos el otro. ¿Quién hizo el 2? Este era el más fácil, a mi modo de ver. ¿Nadie? ¿De los que están conectados alguien hizo el 2? No tenemos suerte. Vamos al 3. Vamos al 3. Porque el 2 en realidad era el más, conceptualmente era el más sencillo, y que era algo que yo ya les había contado en las charlas primeras que yo di, que es recurrir en casos de pacientes donde sospechás fuertemente que tiene una enfermedad genética, pero no la has podido diagnosticar o confirmar, y no tenés una orientación
clínica o funcional o lo que sea, debe ser. O la tuviste y lo buscaste y no lo O, encontraste. claro, la tuviste, lo pensaste que era tal cosa, lo buscaste y no era. Entonces no tenés una orientación. Haces una secuenciación al barrer, en este caso de todo el genoma, se puede hacer de todo el exoma, que es lo más habitual, ellos acá hacen de todo el genoma, buscando al barrer lo mismo que en el caso anterior. Variantes en el ADN del paciente con respecto a un genoma normal de referencia y ver si alguna o algunas de esas variantes explican el fenotipo. ¿Tá? Y esto era interesante porque lo hacen en niños, que es la mayoría, es lo que se hace más habitualmente, y es interesante para ver cómo, por eso yo le preguntaba cuál es el rendimiento diagnóstico, que ahora no me acuerdo, pero por acá estaba. 25, Era, ¿cuánto era? 25, ¿no? Sí, 24%. O sea, de esos niños que meten en este estudio, solo en el 24% llegan a un diagnóstico definitivo. Lo cual llama la atención, ¿no? Porque vos me decís, lo que yo les preguntaba, estamos analizando todo el genoma del paciente y, no, más que eso como que no hay, y la mayoría ya tienen estudios previos. Y la mayoría ya tienen estudios previos, además de otro tipo, cariotipo, RSGH, ¿no? Y sin embargo no tenemos un diagnóstico. O sea, que son como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, tiene una gran capacidad de diagnóstico, porque diagnostica casi 25% de los que de otra manera no lo tenían, pero por otro lado sigue quedando un montón sin diagnóstico. Yo creo que es una buena ilustración, eso tiene varias interpretaciones. Yo creo que es una buena, la primera es lo complejo que es el diagnóstico de ciertas enfermedades genéticas. La otra es que estos niños no tuvieran una enfermedad genética. Parece que sí, pero no. Entonces, por más que le analices el genoma, no le va a encontrar nada. Otra explicación es que tengan algo en mosaico. Entonces tú le sacas sangre y no encuentras nada en la sangre, pero sí lo tienen en otros tejidos. Otra explicación es que tengan alteraciones epigenéticas, que se acuerdan que por más que analicemos el ADN no cambia y no vas a encontrar nada. Y otra explicación, que yo creo que es la más frecuente en la mayoría de los casos, es que sí tienen alteraciones en el ADN, pero tú no sabes interpretar, por los datos científicos del momento, que esa alteración es la que está produciendo el fenotipo de tu paciente. Algunas son muy obvias, y como decía Soledad recién, ya recontra conocidos, que ciertos genes o ciertas variantes, pero otras no. Y a veces es muy difícil demostrar y aún darse cuenta o sospechar que ciertas variantes genéticas que tú estás viendo explican el caso del paciente. Era eso el artículo, básicamente. Vamos, del 3, vos lo hiciste, no te escapes. ¿Qué es el mosaicismo gonadal y qué consecuencias tiene? Si querés contar rapidito, contá en 2 frases qué es lo que mira el artículo, que es cortito además. El artículo lo que hace es tomar en 2 frases, una serie, una corte de pacientes ya con encefalopatía epiléptica o encefalopatía del desarrollo, que de presunta causa genética, y analizar los genomas de esos pacientes, o sea, la secuencia de genes para determinar encefalopatía epiléptica en esos pacientes, y después buscarlas en los padres. Exacto. Y bueno, lo que muestra un poco el artículo, o la revisión del artículo y el resumen del artículo, es que había algunos padres que tenían la misma mutación, había otros padres en las cuales no la encontraron porque se había buscado en células somáticas, sanguíneas, linfocitos y tejidos no gonadales, y se pensaba que podía estar la mutación en el tejido gonadal. Y bueno, la conclusión del artículo es que a veces las encefalopatías epilépticas, por más que uno no encuentre el gen en el padre, ¿no? Ya teniéndolo en el niño, puede ser un portador de la enfermedad subgonada y efectuarse en el resto de la descendencia. Exacto. Pero está perfecto lo que dijiste, pero vamos un cachito más antes. Tenemos ellos parten de esta situación, ¿no? Padres sanos, con un niño o niña enfermo con una encefalopatía epileptógena severa. Que ya tiene diagnóstico. Que ya tiene la identificación molecular.
Entonces, Dominante, ¿no? domina, por eso, antes de eso, si yo tengo padres sanos, una niña, ponele, afectada, ¿qué modo de herencia es el primero que pienso? Recesivo, ¿está bien? Autosómico ligado al X. Lo plantean como que puede ser una mutación de nuevo también, Por ahí. Por eso, pero vamos en orden. Primero por frecuencia. Padres sanos, una niña enferma. Autosómico recesivo. Los dos padres son portadores, heterocigotos. Segunda, la que vos bien decís y que es la que manejan ellos, es decir, padres sanos, genomas de los padres sanos, mutación de novo. Y la tercera opción es la que estudian acá y la que describe el compañero, que es el mosaicismo gonadal. ¿Qué sería? ¿Cómo lo definirías o lo explicarías? El mosaicismo primero es la presencia de dos líneas celulares en un tejido o en un organismo, ¿no? Exactamente. Gonadales, Dos líneas celulares genéticamente distintas, ¿no? genéticamente distintos. Mosaicismo gonadal es cuando ese mismo hecho sucede, pero únicamente afecta a la gonada. Óvulo, espermatozoide, tejido gonadal. Tampoco es siempre en un 100%. Lo más probable es que algunos gametos estén afectados, algunos espermatozoides y otros no. Una Exacto. línea de espermatozoides y una línea de óvulos. Y bueno, en realidad en eso se va a basar la probabilidad de recurrencia. Pero... Exacto, exacto. Claro, ellos plantean al principio que una mutación de nuevo puede estar por debajo del 1% de recurrencia y que en el caso de ese mosaicismo, por ejemplo, gonadal o lo planteado como gonadal, puede estar por encima del 50% y lo complejo que puede ser dar un consejo genético en esos casos. En esos casos, correctísimo. Porque si es una mutación de novo, o sea, ninguna de las células de los padres tienen la mutación, solo la tiene el cigoto. La tuvo el cigoto y después el niño. El riesgo de que el riesgo de recurrencia, ¿no? O sea, el riesgo de que otro hermano tenga el mismo problema, ¿cuánto es? ¿O qué tendría que pasar para eso? Se debería hacer. Bueno, tendrían que remedarse todas las mismas condiciones epigenéticas, etcétera, ambientales. O ocurrir el mismo accidente. Exacto. Sería casi imposible. Exacto. En cambio, lo que decía el compañero muy bien, si esa mutación está, vos entre los dos lo dijeron muy bien, si esa mutación está en algunas células gonadales que dan origen por lo menos a una línea de óvulos y a una línea de espermatozoides, perfectamente puede volver a transmitirse a un descendiente, incluso con riesgos altos. De hecho, se ve en el estudio que durante el estudio Exacto. aparecen hermanos, o sea, una segunda línea, digamos, o sea, una línea, un segundo... Sí, un segundo individuo afectado. Un individuo afectado dentro de la familia que en realidad no, o sea, apareció durante el estudio, ni siquiera era que lo había planificado y bueno, también. ¿Y en esos hermanos qué pasaba? En algunos de ellos. Tenían encefalopatía. Y tenían la mutación. O sea, pasó lo que no queríamos que pase, o sea, ¿no? Exactamente. Esas son las implicancias en la cuestión. ¿Y en qué porcentaje, porque yo que tampoco me acuerdo, pero no, era cerca del 8, ¿no? El 10%, sí, 8,3%. ¿Dónde está, che, que me perdí? 8,3. Eso teniendo en cuenta que ellos utilizaron técnicas de... No, ese 8% es técnica de alta sensibilidad. Exacto. Son tejidos gonadales, ¿no? No son tejidos gonadales, eso es en sangre y en saliva, o sea que por ese lado lo están subestimando, ¿no? Porque lo puede perfectamente estar buenísima la sangre y la saliva y en gonadal tener cosas. Lo que ellos muestran acá en realidad, ese 8,3, es que algunos de esos padres tienen mosaicismo gonadal y un poco más, ¿no? O sea, lo suficiente como para captarlo en sangre y en saliva, ¿sí? Porque uno diría, padre sano, madre sana, genomas sanos, mutación de novo, riesgo de recurrencia muy bajo. Pero en un porcentaje no despreciable, ese riesgo de recurrencia puede ser mucho más alto. Y como vos muy bien dijiste, con las nuevas técnicas de secuenciación que permiten una alta sensibilidad para estas cosas, ahora los podés detectar. Pero igual los estás subestimando, o algunos porque el que tiene solo en la gónada, con estos, analizando sangre y saliva, no lo vas a encontrar. De hecho, de los 5 que tuvieron un hermano afectado, que a ese hermano lo estudiaron y tenía la misma mutación, o sea que sin lugar a dudas, alguno de los dos padres
tienen un mosaicismo gonadal. Ujú. De esos, solo 3, en solo 3 casos encontraron la mutación en alguno de los padres. En los otros 2 casos, la debe tener solo en las gónadas, en la sangre no se detecta, pero el mosaicismo clínicamente ya sabes que lo Sí, tiene. porque tuvo 2 hijos afectados. Y había incluso algunos de los padres que tenían epilepsia. Bueno, eso seguramente tengan alguna expresión encefálica Menor, claro, exacto. menor. Ujú. Se entendió el artículo, en realidad en general, para una patología dominante que los padres son sanos, asumimos que es una mutación de novo, pero hay un porcentaje pequeño que si vos vas a estudiar a los padres en la sangre, no tienen la patología porque tienen un mosaicismo, pero le detectás un porcentaje bajo de células con la mutación, ¿tá? Que es lo que hizo este estudio. Sí, sí. Es chiquito y cortito el artículo, pero es re interesante, es re jugoso, por eso. A veces es difícil pero es lo que ustedes contaron, lo que discutimos. Bueno. No, al principio también. ¿Quién le tocó? ¿Quién tuvo el 4? El 4 es el más entreveradito, el 4. No, está bueno, pero es el más. A priori para mí era el más difícil. El de la mitocondria también. Era medio. ¿Quién le tocó ¿Alguien? Bueno, igual tiene cosas muy generales que las podemos discutir entre todos. ¿Qué es un alelo de baja penetrancia? ¿Cómo se puede explicar que un alelo lo sea de baja penetrancia? ¿Se acuerdan que eso lo vimos, no? Un individuo que tiene un genotipo que debería tener cierta enfermedad o cierto fenotipo, pero no lo tiene. Eso le dijimos penetrancia, le llamamos penetrancia incompleta, baja penetrancia. ¿Cómo se puede explicar eso? Y eso por la necesidad de otros genes que regulen ese, por Ujú. ejemplo, Sí, por el ambiente también, también, eventualmente. en la regulación. Y Más que en la regulación, yo diría en la expresión fenotípica de eso, ¿no? Se entiende lo que decís, pero para afinar el término. Exacto. Otros factores, genéticos o no genéticos, que modulen esa expresión de alguna manera. Y lo que se debería expresar por acá y producir tal fenotipo, sí, bueno, ¿está? De hecho, buena parte de la medicina es eso, ¿no? Es decir, un genotipo que dejado a su libre albedrío iría por acá, tratar de modularlo de forma tal de hacerlo un poco menos malo. Mucho del tratamiento de enfermedades genéticas y no genéticas es eso, en definitiva. Y lo otro que muestra el artículo también es interesante, también lo discutimos, es cómo se puede explicar que distintos alelos, o sea, distintas variantes en el mismo gen, causen el mismo fenotipo, pero con distinta severidad, que es lo que trata el artículo. ¿Se acuerdan que incluso vimos que podían causar fenotipos completamente distintos? Pero sin llegar a ese extremo, y lo que analiza el artículo son el mismo fenotipo, la misma enfermedad, pero con distinta severidad. ¿Cómo se puede explicar eso? por el nivel en el cual está la mutación, ¿no? Por ejemplo, cuando era una proteína. En el nivel de... Bueno, si fuera algo mitocondrial, por la heteroplasmia. Pero olvídate lo mitocondrial. Por el nivel en el ADN, en el gen. El lugar o la posición. La posición en el gen donde está la mutación, ¿no? Si te permite una proteína más alterada o menos alterada. Exacto, sí. O yo lo diría al revés, con funcionalidad más conservada o menos conservada. El ejemplo de la enzima es muy, muy bueno. ¿Qué ibas a decir la enzima? ¿O es el más fácil para ver esto? La enzima puede hacer que puede agarrar un sustrato y convertirlo en un producto de forma eficiente, menos eficiente o aún menos eficiente. O cero. Por eso. Exactamente. Ese es el mejor, a mí esa es la forma más fácil de verlo, o el ejemplo más fácil. En las enfermedades, los errores del metabolismo, que son en definitiva mutaciones en genes de enzimas,
lo más fácil y lo más ilustrativo que se puede hacer es medir la actividad enzimática. Entonces, si la actividad enzimática al 100% sería lo normal, si tenés 0 es una cosa, si tenés 15%, capaz que ya te alcanza y te sobra para no tener mayores síntomas. ¿Ah? Entonces, podés tener, que de hecho ellos lo ven acá con algunos ejemplos. Otro ejemplo que permite ver eso es, si tenemos una mutación de stop en alguna posición del gen, ¿se acuerdan que cuanto antes sea, peor? Porque tenés una proteína más corta y en teoría menos funcional. Capaz que si es una mutación de stop sobre el final, le falta un cachito de la proteína, pero anda bien igual. ¿Ah? Eso, por supuesto, hay excepciones. De hecho, este artículo lo que hace es analizar excepciones. Pero es otra forma de visualizarlo, ¿no? O un frame shift. Cuanto más antes está, peor es, porque te altera de ahí para adelante. ¿No? Eso es muy frecuente, incluso dando enfermedades completamente distintas. ¿Ah? O un mismo gen y da fenotipos completamente distintos o de severidad completamente distinta. ¿Cómo se puede explicar que variantes en 5' UTR, o sea, en la región no traducida 5', o en un intrón de este gen, que es uno de los que ellos analizan, colaboren en el fenotipo? No, porque los ejemplos que estuvimos mencionando hasta ahora, el que mencionaba ya el compañero cambiaba un aminoácido por otro. El que dijiste vos, los que dije yo, un codón de stop, un frame shift, ¿no? El que dijiste vos, algo que cambia en la proteína. Esos son más claros que te pueden cambiar ahí, no hay mucho para discutir. Pero estos que no cambian un aminoácido por otro, ¿no? O sea, no hay un cambio en la región codificante, sería. Pero sin embargo, según dicen los autores de trabajo, pueden ser patogénicos igual, y de hecho hay ejemplos que lo son. ¿Cómo se podría explicar eso? Porque pueden modificar la lectura hacia abajo, ¿no? Puede estar modificado. El intrón puede, no sé, se me ocurre que puede comenzar a leer diferente el exón siguiente o anterior. Parecido. Antes de eso en el sentido genético 5', vos tenés regiones reguladoras de cómo se expresa un gen, cómo se transcribe a ARN mensajero, cómo se procesa ese ARN mensajero y cómo se traduce a proteína. ¿Ah? Para eso vos tenés regiones que regulan eso. Entonces, si esas regiones están alteradas, cualquiera de esos procesos, la transcripción, el procesamiento del ARN o la traducción puede estar alterado y ser tanto o peor que un cambio de un aminoácido por otro o un cambio en la región codificante. De hecho, lo que hablábamos recién de alteraciones epigenéticas, y lo que se vio en el curso de alteraciones epigenéticas, ustedes recuerden, la secuencia de ADN no cambia en lo absoluto. Lo que está cambiando es la expresión de ese gen, que puede ser tan malo como un cambio en el ADN. ¿Sí? Acá estamos hablando sí de un cambio en el ADN, pero no en la región codificante, sino en los intrones, antes del gen, después del gen, incluso hasta muy lejos del gen, pero que te alteran la regulación de su expresión. ¿Sí? Y las variantes en los intrones, en general, lo que alteran es el procesamiento del ARN. No que se lea distinto el intrón, sino que donde tiene que cortar, por decir, acá empieza un intrón, acá termina un intrón, esto lo saco, eso se haga mal. Eso ocurre a veces con las variantes intrones. Es lo más frecuente. Y la última se las voy a contestar yo. ¿Qué implicancias tienen estos hallazgos? El artículo lo que resalta es que un poco lo veníamos discutiendo, lo que decía Soledad hoy, cuando tú te enfrentás a variantes nuevas, o poco frecuentes, tenés que razonar y demostrar que esa variante o esas variantes son las que están causando el fenotipo de tu paciente. Hay una serie de guías y normas generales para demostrar eso. Una de ellas, por ejemplo, es la frecuencia. Cosas que son relativamente frecuentes, en principio uno las descarta como causante de ello. Ellos acá muestran algunos ejemplos donde cosas de frecuencia relativamente alta, me dan una del un poco más del 1%, en general no pasa nada con ellas, por eso son
relativamente altas, pero en determinados contextos o junto con otras variantes pueden ser muy malas. ¿Tá? Entonces, lo que dicen es, sí, fenómeno. El criterio de decir variantes frecuentes, no pasa nada con ellas, es cierto en la enorme mayoría de los casos, pero hay excepciones. Y entonces la interpretación y ese análisis se puede hacer más dificultoso y más fino. Y ellos muestran 3 ejemplos donde pasan ese tipo de cosas y bueno, los analizan en profundidad. ¿Seguimos? ¿Vos tenés una más? Vemos el 5, ¿alguien? Todo bien. ¿Alguien? Yo tengo una pregunta antes de pasar al 5. Dale. Cuando haces la secuenciación masiva, digamos, ¿se secuencian solo exones o intrones también? Depende. Vos tenés la secuenciación genómica completa, ahí secuencias todo. En realidad el todo es el 95% del genoma. Pero entre todo, exones e intrones y las regiones intergénicas, todo. Esa es la secuenciación genómica completa. ¿Qué es la que menos se usa? Habitualmente la que se usa es la secuenciación de exoma. ¿Ah? Entonces ahí tú secuencias todos los exones, es un poco más del 1% de todo el genoma, y secuencias los bordecitos de los exones, digamos. No secuencias solo el exón, secuencias un poquito más para acá y un poquito más para allá. Intrones. Del intrón, pedacitos de intrón para los costados del exón. O intergénicos, ¿no? Si es el último exón, ahí ya no es intrón, es intergénico lo que te queda para atrás. Eso también se incluye. ¿Ah? Entonces, vos ahí incluís más o menos el 1,5% del genoma total. Porque la mayoría de las enfermedades monogénicas están causadas por mutaciones en los exones o en esos sectores. En esas partes. Entonces, lo que tú tenés más habitualmente es la secuenciación hablamos de secuenciación masiva, la secuenciación del exoma, que es eso. A su vez, dentro de toda esa información, tú podés elegir qué analizar. Es decir, miro todo el exoma. O si no, miro los genes asociados a encefalopatías epileptógenas. O miro los genes asociados a miocardiopatías primarias. Y no le doy bola a todo lo demás, porque ya estás orientado a que tu paciente tiene una miocardiopatía primaria. Eso lo elegís tú después, de la información de base que tenés, el análisis que querés hacer. ¿Se entiende? Sí, claro. No, que el artículo 2 creo que era. Esta sería otra explicación entonces de por qué no era el 25, solo habían hallado el 25. El artículo 2 era genoma completo. Era genoma completo. Si fuera exoma, estaba perfecto lo que tú decís, claro, es que tenga algo. Pero aún con genoma, de hecho, al día de hoy, uno pensaría, si tú haces exoma, si comparás el rendimiento diagnóstico de exoma contra genoma completo, uno pensaría que es mucho más el de genoma. Y en realidad no es mucho más, es un poquitito más. Por eso no decía. Por las dificultades de interpretación, sobre todo. Y por lo que decía Soledad, por la mayoría están ahí. Sí. Pero es interesante tu pregunta. ¿El 5 nadie? Para que les quiero mostrar una cosa. Igual hay una cosa que la podemos analizar así al vuelo. No era esto. En este trabajo lo que hacen es dos cosas. Agarran un montón de familias como esta, con cataratas congénitas, dominantes, claramente, ¿no? Y secuencian el exoma. Y ahí hacen dos tipos de análisis. Uno, todos los genes ya conocidos asociados a cataratas congénitas, de ver si encuentran variantes ahí. Y en algunos se encuentran, en otros no, como siempre. Y después tienen una familia de genes que se llaman cristalinas. Nuestro genoma hay una familia de genes que se llaman las cristalinas, son del cristalino, casualmente, que algunas de ellas
se vieron asociadas a cataratas congénitas y otras no. Entonces los tipos dijeron, bueno, fenómeno, en los conocidos no tiene nada, pero analicemos los parecidos y que se expresan en el mismo tejido, a ver si no tiene algo ahí, ¿sí? Entonces agarran toda la familia de las cristalinas y las analizan todas, y ahí encuentran algunas mutaciones adicionales. Que este artículo es interesante porque hacen las dos cosas que discutíamos hoy. Demuestran que ciertas variantes causan un fenotipo, en este caso cataratas congénitas, pero además en algunas familias demuestran una nueva asociación entre un gen y un fenotipo. ¿Sí? O sea, este gen, el CRIB-A2, no se sabía hasta esto que mutaciones en ese gen podían causar cataratas congénitas. Ellos acá demuestran que mutaciones en CRIB-A2 pueden causar cataratas congénitas dominantes, y además que cierta variante específica, que es la que tiene esta familia, causa cataratas congénitas. ¿Se entiende? Que eso es lo bueno, o una de las fortalezas que tiene la secuenciación masiva, porque tú tenés toda la información y después la analizás paso a paso para encontrar cosas nuevas, digamos. Acá era muy fácil porque tenés una familia de genes que todos se expresan en el cristalino, y bueno, si este da catarata congénita, el otro que se expresa al lado, pensar que puede dar catarata congénita es razonable, en otro caso no es tan fácil. ¿Y qué dirían de la herencia en esta familia? Autosómico. ¿Por qué autosómico dominante? Se expresan Tanto en las generaciones, hombres y mujeres. hombres y mujeres. ¿Hay transmisión de varón a varón, de padre a hijo varón? Sí, hay más de uno, de hecho. Eso que descartan. Ligada a la herencia. Exacto. Y penetrancia incompleta. ¿Dónde la ves? Muy bien, ¿dónde la ves? En el 3-6 3-6, sí. ¿Y dónde más? y en el 3. En el 2. 3-2. Ahí va. Y en el 2-1 también, sí. Y en el 2-9. Ojo, en el 2-1, la diferencia es que en el 2-9 la inferimos. En el 2-1 está demostrada a nivel molecular. Porque tiene, ¿no? Más o menos, quiere decir, tiene un alelo normal y en el otro tiene la mutación. ¿No? Los que tienen más o menos, obviamente los que están pintados de negro tienen cataratas congénitas, los blancos no. Los que tienen más o menos es que se estudió su ADN y son heterocigotos para la mutación dominante. La mayoría de los heterocigotos para la mutación dominante tienen cataratas congénitas o de inicio muy temprano, pero algunos no, y ahí hay casos de penetrancia incompleta o de una expresividad muy leve que pasó inadvertida. ¿Sí? Que en este caso, ojo, la penetrancia incompleta la podemos deducir solo de la genealogía. En este caso, además, tenemos el dato del ADN de los individuos, el genotipo de los individuos, y no solo la estamos infiriendo en la genealogía, sino que la estamos viendo en su ADN, son heterocigotos. Acá tenemos las dos cosas, pero lo podrías inferir solo a partir de una de ellas. ¿Sí? ¿Se entiende? En este gen nuevo que descubrieron, te alejaría, porque vos tenés que ir a ver los individuos afectados a ver si tienen la mutación. Si encontrás un individuo afectado que no tiene la mutación, entonces ahí ya no podés explicar mucho. Acá todos los individuos afectados tienen la mutación. ¿Se entiende lo que dice Sole? Justamente lo que yo iba a preguntaros, a aclarar. Es decir, porque que uno tenga la mutación y no esté afectado, no me sorprende. Es decir, penetrancia incompleta, está recontra demostrado que existe en esto y en vaya a saber cuántas cosas más. Lo problemático sería encontrar un afectado que no tenga la mutación, porque ahí me arruina un poco la demostración. Igual eso existe, eso se llama fenocopia. O sea, para enfermedades relativamente frecuentes, enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que tenemos un artículo ahora que vamos a discutir, a veces pasa que familias tienen enfermedad de Parkinson genético
Y de repente tenés uno que tiene enfermedad de Parkinson y no tiene la mutación. Ese tiene enfermedad de Parkinson porque sí, porque es frecuente. En cáncer pasa lo mismo, cáncer de mama. En mujeres, y esta no tiene la mutación y sin embargo tuvo cáncer de mama. Bueno, yo tuve un cáncer de mama como cualquier otra señora, esporádico, independiente de esa mutación. Acá en una cosa tan poco frecuente como las cataratas congénitas dominantes, no esperás que pase eso, ¿no? Sería... Pero lo que resalta Soledad también, entonces, todos los estudiados que tienen la mutación, que tienen el fenotipo, la enfermedad, tienen la mutación. Por eso yo les preguntaba, al igual que en las otras, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que muestra el artículo para decir que esta es la causa de la enfermedad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿No? Encuentran una mutación en el gen este, CRIB-A2, cambio de aminoácido por otro, acá abajo. ¿Cuál es la evidencia que tenemos frente a nuestros ojos y que discuten los autores en el artículo para decir que esa es la causa? En realidad la relación fenotipo-genotipo que todos deben compartir la misma mutación. Sí. No, alguien no había entendido la pregunta. Lo que yo decía... está. Lo que yo decía es, en este trabajo tienen esta familia, encuentran una mutación en el gen CRIB-A2 y ellos argumentan que esa mutación es la causa de la enfermedad en esta familia. ¿Qué evidencias científicas aportan, y de hecho tenemos ante nuestros ojos, para afirmar eso? ¿Sí? Y vos decías una, pero no te entendí bien. La relación fenotipo-genotipo se cumple en todos los pacientes portadores de la enfermedad. Claro. Eso se llama... Está bien, ahora entiendo lo que decís. Lo que vos querés decir es lo que discutíamos recién. Los que tienen la mayoría de los que tienen la mutación tienen la enfermedad, y todos los que tienen la enfermedad tienen la mutación. Eso se llama segregación. No se le llama relación. Relación genotipo-fenotipo es otra cosa. Relación genotipo-fenotipo es lo que discutíamos hace un rato. Distintas mutaciones en un mismo gen, qué fenotipo dan, o qué pronóstico implican, o qué gravedad. Eso es relación genotipo-fenotipo. Acá yo te entendí, y usando los términos está correcto, pero el término correcto es que hay una segregación o una cosegregación entre el fenotipo y la variante. ¿Sí? Con excepciones por la penetrancia incompleta, pero hay una cosegregación clara. Los que tienen la variante, lo más probable es que tengan el fenotipo, y los que tienen el fenotipo, todos tienen la variante. En una familia grande, además, ¿no? Pues si me dijera que son 2 o 3, sí, claro, lo tienen los padres, que lo tengan los hijos, tampoco es tan raro. Pero es una familia grande de 4 generaciones, ¿no? Y si encontrás más familias, el otro argumento fuerte sería que capaz que a esta altura del partido debe haber, porque este es un trabajo viejo del 2013, otras familias con catarata congénita dominante que tengan mutaciones en este gen. Entonces ahí te refuerza. Y lo otro, o sea que en este caso, en mi opinión, el argumento más fuerte a favor de que esta variante es la patogénica, es la segregación, es la cosegregación, para decirlo correctamente. Después tenés otros argumentos que ya los discutimos, que cambia un aminoácido por otro, que es una región conservada, que los predictores dicen que es probablemente dañina, que tiene una frecuencia baja en la población, todos los que ya estuvimos discutiendo para una enfermedad rara o poco frecuente como esta, ¿no? Bueno, ¿qué consideraciones haría sobre la herencia de las cataratas en esta familia? En realidad dimos vuelta lo hicimos justito antes de que vos llegaras, en realidad estábamos en la 2, pero la 3 ya la habíamos discutido. Pero vos ¿qué agregarías algo más? ¿Vos qué lo hiciste? En realidad yo lo que puse era que era
era autosómico dominante, que se veía reflejado en todas las generaciones. Sí. El fenotipo era el que nos daba la pauta de que no toda la familia tenía, pero era como una mutación. Después del gen específico del exoma que había encontrado nuevo por investigación, que era una cosa de generación. Eso. Okay, Mucho más. Y de lo que hacen después, esto, que analizan ¿Esto viste? ¿Lo viste? ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Te animás a contarnos? Lo del cristalino del ojo del pez. Exacto. O sea, hacen una crianza de peces, o sea, de una cantidad de peces criados con la misma hora en la mañana, en la noche, en un estudio global, donde tienen la misma forma todos, y se investiga que encuentran en los exomas de esto, que ahí está la mutación, que de 6 criba 1, 2, no se tenía muchos nombres, criba 2 se repetía mucho, y ese podría ser el causante de eso, y eso lo aplicaron en lo de los humanos, en humanos, y lo vieron reflejado. En realidad lo que ellos demuestran acá es que es algo más sencillo si querés, pero no menor, que es que lo que ellos demuestran acá es que el gen criba2 se expresa en la formación, en el desarrollo embrionario, en el momento y el lugar donde se forma el cristalino, ¿no? Que es otro, por lo que decíamos hoy. Acá no se olviden que estamos demostrando que variantes en este gen, mutaciones en este gen, producen ese fenotipo. Entonces, lo primero es demostrar que este gen se expresa donde está la enfermedad, ¿no? Si se expresa en la oreja, ¿no? O en la colita del pescado, ¿por qué habría de provocar cataratas congénitas? Entonces, lo que hacen ellos demostrar acá es que el gen efectivamente se expresa en el desarrollo embrionario, en el momento y en el lugar donde se está produciendo el cristalino, está formando el cristalino, y por lo tanto es razonable que alteraciones en este gen provoquen alteraciones en el desarrollo del cristalino y cataratas congénitas. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Es una evidencia funcional, indirecta, para demostrar eso. Podrían intentar mutarlo en el pez y ver qué pasa. Exacto, eso es lo que se hace, ese sería como el siguiente paso, que eso, si yo recuerdo, ellos no lo hacen acá. Yo en este trabajo lo único que hice fue juntarle el ADN de la familia, armar la genealogía y juntar el ADN de todos, y creo que después no lo hacen, pero el paso siguiente sería ese, hacer un modelo animal transgénico o con un gen alterado, donde le pones la mutación específica, y ahí demostrar que ese gen sale con cataratas congénitas o algo parecido. Ese es como el siguiente paso para demostrar ahí ya, sin lugar a dudas, digamos, que alteraciones en este gen causan cataratas congénitas. La otra es encontrar otras familias con cataratas congénitas y mutaciones de gen. Esos son como los dos argumentos más fuertes para reafirmar la asociación entre variantes en un gen y un fenotipo. ¿Sí? O decir que el gen fulanito de tal causa cataratas congénitas, ¿no? Ese sería lo que estamos tratando de demostrar. Esa es una parte muy importante del trabajo en genética para analizar mutaciones, que es el trabajo con modelos animales, o in vitro directamente, ¿no? O sea, no en animales, sino demostrar que ocurren ciertas cosas, o en células en cultivo, que te aporta sobre todo datos funcionales, y de dónde se expresa, dónde no se expresa, cuándo se expresa, si es una enzima, si anda de menos, si se produce de más, ¿no? Todas esas cosas. Eso nosotros no lo hacemos, es algo que no, es una parte de la genética que nunca hicimos, y yo nunca haré, pero es muy importante, es como el siguiente paso para demostrar algunas cosas en esto. Bueno, vamos arriba. ¿Solo nos queda uno? Bueno, ¿hay alguno de neuro, de adultos? Ahí va. ¿Cuál es el interés de estudiar la frecuencia de estas mutaciones en distintas poblaciones? ¿Para qué mutaciones? Yo hice las preguntas capaz un poco apresurado. ¿Cuáles mutaciones se estudian? LRRK2, ¿sí? ¿Cuántas mutaciones de ese gen? Principalmente eran 3. Sí, ¿que eran? El G2019. El G2019S, que está acá.
Es acá. Y Y el otro, el Q111H. Acá vean esta que interesante, tenés una posición donde cambian distintos aminoácidos. Y ese cambio de distintos, donde cambian distintos nucleótidos, ¿no? A por T, A por G, ¿no? ¿Sí? Y ese cambio, por el código genético, puede provocar que haya hasta 5 aminoácidos distintos en la misma población. R, que es arginina, es el normal, pero puede haber 4 alternativos. Es como una supermutación, ¿no? Porque puede haber en el mismo lugar hasta 4 mutaciones distintas que se asocien. Bien. Y estas mutaciones, entonces, estas 3 mutaciones, sobre todo la G2019S, en el gen LRRK2, ¿cuál es el problema con ella? ¿O qué causa? Se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson, más de inicio tardío, y se ha descrito en unas poblaciones que son judíos y el norte de África, creo que también. Ahí es más frecuente. Y la R1441 era menos frecuente y se encontraba una población específica en el norte de España. Entonces ellos lo que querían ver es... En Bajo, básicamente. Sí. Y habían sido algunos descritos, algunos casos por ahí, uno en México, en Estados Unidos. Y sí, porque una mutación, por más que sea muy frecuente en una parte del mundo, como poder puede aparecer en cualquier lado, ¿no? Por azar nomás. Y bueno, lo que querían ver ellos era que si había en poblaciones latinoamericanas ese tipo de mutaciones acá en esa población. Perfecto. Pero yo lo que quería que me respondieran era otra cosita antes. ¿Cuál es la consecuencia de estas variantes o de estas mutaciones? Enfermedad de Parkinson, bastante típica de inicio tardío, dominante, recesivo, dominante, con penetrancia completa o penetrancia incompleta. Yo no me acuerdo si lo dice el artículo. Incompleta. Incompleta. O sea, sí, porque encuentran en los controles, encuentran. Sí, tenés razón, Soledad. No lo dice explícitamente en el artículo, pero en controles encuentran esa mutación. O sea que hay gente sana que la tiene. O por lo menos que todavía no desarrolló Parkinson. O por lo menos, claro, ahí va, eso es al otro a lo que yo iba. Tiene una penetrancia incompleta y dependiente de la edad. ¿Ah? Porque la penetra a los 20 años, con esta mutación, seguro no vas a tener Parkinson. Entonces tiene una penetrancia incompleta y dependiente de la edad. Va aumentando la penetrancia con la edad. ¿Sí? Por eso hoy se considera más que una mutación causal de enfermedad de Parkinson, un fuerte factor de riesgo para enfermedad de Parkinson, de inicio tardío. ¿Ah? Dominante sería en este caso, o sea, en el heterocigoto. Aunque encuentran en Argentina un homocigoto, bien, que esa obviamente debe tener más riesgo, ¿no? Yo me acuerdo que en este trabajo, cuando juntábamos las muestras, muchas veces sacábamos al paciente con Parkinson y a su cónyuge como control, ¿sí? Para tener caso y control. Y porque era más fácil, y si tenían la amabilidad de colaborar, sacábamos. Y nos pasó en un paciente con Parkinson que no tenía la mutación, y la señora sana tenía la mutación. O sea, claramente tiene una penetrancia incompleta. Y bien. ¿Cómo? La descendencia esa. Y bueno, los hijos tenían un medio de chance de recibirla, no del enfermo, sino de su madre sana, en ese caso. ¿Cómo? Un gen que no se conoce relacionado a la patología del enfermo también. Ah, bueno, no, vos decís, claro, ¿por qué el señor tenía enfermedad de Parkinson? No era por esto, sería por otro. Claro, exacto, sí, exactamente. De hecho, hay múltiples causas genéticas de enfermedad de Parkinson, dominante, recesiva, ligadas al X, y la gran mayoría, Parkinson multifactorial, esporádico, sí, y ambiental en algunos casos. Bien, y respecto a la frecuencia, que es lo que es el eje central del trabajo, ¿qué encuentran? Que es lo que yo te corté que tú ibas a contar.
Bueno, en cuanto a la frecuencia, pues encontraron que el primero, el G20-19, pues lo encontraron en más personas, en 29 pacientes, en comparación al R1441, que era menos frecuente en las poblaciones latinoamericanas y solo describieron 3 casos. Ahí va. Y solo describieron, ahí estaban como los árboles del R1441. Ahí va, sí, porque son los más excepcionales, digamos. Acá la tablita justo la tendría que dar vuelta. Encontraron que las proporciones de los pacientes, la mayoría, donde se encontraron en las ciudades que tenían una alta influencia de ascendencia europea. Y las que tenían más influencia de ascendencia europea, Argentina y Uruguay, que ahí lo mencioné. En comparación con los otros países estudiados. Perú, Ecuador, Colombia. Entonces la frecuencia, acá, la frecuencia en Uruguay, ¿cuál era? 4 y poquito %, ¿no? Eso en pacientes. Acá. Y ahí analizaban en esa tabla la ascendencia europea. Entonces ahí mostraban, por ejemplo, Argentina tenía una ascendencia europea del 84.1 y Uruguay también tenía una alta, en comparación, también comparaban con Perú, que la ascendencia Sobre todo con europea Perú, que era la más baja. Era la más baja, como un 20%. Exacto. Pero pará, antes de eso, o sea que de los pacientes uruguayos con diagnóstico de enfermedad de Parkinson a cualquier edad, 4 y pico % se explicarían por esta mutación. O el principal factor de riesgo, si no el único, para que esa gente tenga enfermedad de Parkinson, es esta mutación. ¿Sí? Que desde un punto de vista es re poquito, porque me falta el 95, explicar el otro 95%, desde un punto de vista es pila. Porque para una enfermedad tan heterogénea clínicamente en su edad de inicio y en sus factores de riesgo, que un solo factor, una sola mutación en un solo gen, me explique que casi el 5% de los casos es un montón. ¿Sí? En Uruguay, ¿no? En otros países es mucho menos. El otro dato interesante es que aparece en controles sanos, o sea que claramente tiene una penetrancia incompleta. Y el otro dato interesante, que es el eje central del artículo, que es lo que ustedes comentaban, que comparan la frecuencia de esta mutación, tiene 2 cosas interesantes. Una es que lo hacen en latinoamericanos, que no había datos previos. En judíos, en el norte de África, en europeos, en Estados Unidos había montones de datos. Pero de esta población o de este continente casi no había datos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿No? Porque vos podrías decir, no lo sabés, es decir, la enfermedad de Parkinson en italianos puede ser causada por factores genéticos completamente distintos que la enfermedad de Parkinson en peruanos o colombianos o los que analizan acá. ¿No? Eso es lo primero. Y lo segundo es que hacen una correlación entre la frecuencia de estas mutaciones y la ancestría o ancestralidad de las poblaciones que usan. Y ahí entonces lo que encontraban que es, repetime que lo dijiste, pero para ordenarnos. Ahí lo que La G20-19S. Sí, que se encontraba más en los países que tenían mayor ascendencia europea. Exacto. En comparación a los países que tenían mayor número de ascendencia. Correcto. La R1441. Y la R1441 fue menos frecuente en Latinoamérica y solo reportaron 3 casos. Son muy pocos, claro, como para hacer una correlación. Pero es más de europeos o de al azar, de que aparezca al azar. Cualquier mutación puede aparecer en cualquier parte del mundo, por azar. Y la Q111H. Ese no encontraron diferencias significativas entre los casos y los controles. O sea, estaban presentes en casos y controles y no hubo diferencias que se asociaran con la... O sea que era una variante o de muy bajo riesgo o directamente benigna o neutra en relación al riesgo de esto. Y en relación a la frecuencia de la ancestría, ¿era más frecuente en quiénes? No entiendo. En América Latina. En descendientes de amerindios, o en los que tenían más ascendencia amerindia, exacto. Porque acá viene, perfecto, la historia
lo importante clínico de eso, digamos, tiene muchas puntas interesantes, pero lo importante clínico de eso es que la mutación Q1111H se encontró en familias europeas o norteamericanas y se postuló como un posible factor de riesgo genético de enfermedad de Parkinson. Porque en esas familias es muy poco, o en esa región es muy poco frecuente, ¿no? Entonces vos tenés una familia con una enfermedad, aparece una mutación poco frecuente, y decís, upa, ¿no será esto lo que lo favorece? Pero este trabajo demuestra que no, que en realidad es una mutación que en otras poblaciones es relativamente frecuente y que en esas otras poblaciones la frecuencia entre casos y controles es más o menos la misma, por lo tanto, o no es un factor de riesgo, o si lo es un factor de riesgo muy menor. ¿Sí? Por eso en realidad la primera pregunta la contestamos al final. ¿Cuál es el interés, más allá de tener, datos geográficos y conocer la región, ¿no? Un montón de datos interesantes, pero cuál es el interés clínico de estudiar perdón que se me fue todo. ¿Cuál es el interés clínico de estudiar la frecuencia de estas mutaciones en distintas poblaciones? Puede ser ese. Uno es el que yo dije, que a veces las causas de la enfermedad de Parkinson, o de cualquier enfermedad, en una parte del mundo son completamente distintas de la otra. Y el otro es ese, a veces, mutaciones que en algunos países son muy poco frecuentes, o en algunas regiones del mundo son muy poco frecuentes, y por lo tanto uno dice, pueden ser patogénicas, en otras partes son frecuentes, y estudios como estos te muestran que muy probablemente no sean un factor de riesgo, sino que sean una variante neutral. ¿Sí? Y después, bueno, la correlación con la ancestría, que es interesante. La ancestría esa es muy tosca, digamos, ¿no? Porque tampoco Uruguay no es lo mismo pacientes de Montevideo que de Tacuarembó. Argentina menos, no es lo mismo pacientes de Buenos Aires que del resto de Argentina y Brasil, ni que hablar. Los peruanos son como más homogéneos en el sentido de tener poca ascendencia europea y mucha más amerindia. Es muy tosco, es a nivel país, pero es una aproximación. ¿Qué le decía decir? Que hace pocos años. Que hace pocos años salió un trabajo en el New England Journal of Medicine que mostraba dónde había en individuos afrodescendientes de Estados Unidos, les habían dado un diagnóstico a partir del genoma de alto riesgo de miocardiopatía hipertrófica o dilatada, de miocardiopatías primarias. ¿No? Los tipos tenían una mutación con fea pinta en uno de los genes conocidos asociados a eso y mutaciones que eran muy poco frecuentes. Esto. Después que los estudios genéticos se abarataron y se empezaron a hacer a más poblaciones, a más gente y a más poblaciones diversas en su ancestralidad, se comprobó que muchas de esas mutaciones, en realidad, en afrodescendientes eran frecuentes y no eran patogénicas. Entonces, estudiaron a los afrodescendientes, compararon la frecuencia con los blancos de Estados Unidos y les daban una frecuencia bajísima y eso hacía las mutaciones sospechosas, pero la frecuencia, una vez que se estudió en poblaciones afrodescendientes, se vio que era alta y que había un montón de gente con la mutación y sanísimos. Y tuvo un impacto muy grande, y de hecho mucha gente que estaba amargada a su vida y que tenía una miocardiopatía hipertrófica que la iba a tener, después le dijeron, no, andate para tu casa, no tenés nada. Algo parecido, en menor escala, lo que pasó con esta Q111, que ahí fueron más cautelosos, se planteó como posible factor de riesgo. Este trabajo viene a demostrar que probablemente no lo sea, o si lo es mínimo. Por la diferencia de frecuencia, o porque al agarrar vos una mutación donde es mucho más frecuente, estudias casos y controles y ahí es relativamente fácil demostrar si es tan frecuente en los casos como en los controles, no pasa nada con ello. ¿Se entiende eso es lo que hace el trabajo, básicamente? La K11 era la que estaba en amerindios. Es la más frecuente en amerindios y poco frecuente en europeos. Claro. Exactamente. Y entonces,
Recién acá salta, digamos, que es una variante frecuente y probablemente neutra y frecuente en esa población. En otras no tanto, pero frecuente en esa población. Hay otras que son frecuentes en todas las poblaciones y ahí no hay duda. Pero a veces, por eso se hicieron hace unos cuantos años, empezaron a hacer proyectos de secuenciación de distintas poblaciones. De hecho, la que comentábamos de mitocondrial, que teníamos datos de frecuencia, esos proyectos que hoy a esta altura incluyen decenas de miles de individuos, vos podés buscar la frecuencia global o podés buscar la frecuencia por población. Europeos, africanos, amerindios, sudeste asiático, y puede ser muy diferente, muy diferente. Bueno, ¿algo más? Hubo alguno de neuro que por error hizo el artículo, en vez del de neuro, el que le tocaba por nombre, creo. No pasa nada, lo corregimos igual, pero la idea era que los de neuro hicieran los de neuro de adultos, ¿no? ¿El lunes hay clase de duda? ¿O el miércoles? El miércoles en realidad ¿se acuerdan que la dejábamos como por las dudas? Si perdíamos alguna clase como recuperación. Esa es la idea. Podemos hacer dos cosas. Usarla como clase de dudas o anularla. No sé. ¿Qué día es este miércoles? Este miércoles sería, sí, este miércoles. El examen es el 2 de octubre, ¿no? Principio de octubre. En general lo que hacemos, que a mí me parece mejor, es cancelar esta última clase y claro, nos contactan los que tengan dudas más cerca sobre la prueba, que habiendo repasado y leyendo y no sé qué, ahí les van a surgir. ¿Tá? Eso me parece mejor. ¿Tá? ¿Por ese mail? Por el Gmail, sí. Yo lo chequeo. Y si no, siempre digo, por ahí nos encuentran. Si no, en la Policlínica de Genética acá en el Pereira, miércoles de tarde o viernes de mañana, o lunes de mañana, estamos siempre. ¿La prueba en qué consiste? ¿Preguntas abiertas, múltiple opción, ejercicio? Les recuerdo, ahí va, ya que preguntás. De este trabajo que presentaron ahora, van a obtener hasta 2 puntos. El total de la prueba son 12 y tienen que tener 7,2, que es el 60% para salvar. La prueba donde ganarían hasta los otros 10 puntos tiene preguntas múltiple opción, preguntas semiabiertas, pero para responder rápido, no, hábleme de herencia mitocondrial, no. Para responder más acotadamente, y más bien del tipo de ejercicios o situaciones clínicas o una genealogía, y responder en función de eso. No son preguntas de conocimiento teórico, ni mucho menos de memoria, ¿no? Son plantear viñetas clínicas o una genealogía o un estudio genético y preguntas o de múltiple opción o de respuesta rápida a partir de esa. Una típica, ponemos una genealogía, dígame qué modo de herencia le parece que es y justifique. ¿No? Lo contestás en 3 líneas. ¿Sí? Ese tipo. ¿No? Son eso, ¿no? Viñetas o problemas clínicos, genealogías, un estudio genético y que te muestra algo, ¿no? Y preguntas de múltiple opción o de respuesta breve en función de esa. ¿Sí? Obviamente sobre los conceptos centrales que tratamos de resaltar en el curso y que, si ustedes se acuerdan, yo les mostré el primer día en la descripción del curso, les puse un coso como palabras clave o etiquetas de los conceptos centrales que pretendíamos mostrar en el curso y que se lleven del curso. ¿Sí? Va a ser sobre esos conceptos, obviamente. ¿Está?
Y dale, cualquier cosa nos contactan y si quieren o si son muchos armamos una clase de dudas, si no, preguntan de a uno o como quieran. Y el libro para repasar esos conceptos, entonces